Amén. Qué bueno verlos el día de hoy. Estamos comenzando con el capítulo 2 en el gran libro de Colosenses, y el doctor Dupree está aquí y el hermano Dave Smith también. Dave, voy a pedirle a usted que lea los primeros 3 versículos y también le voy a pedir a usted que lea los comentarios, porque quiero que sepáis cuán grande lucha tengo por vosotros y por los que están en la Odisea. Preocupación profunda con respecto a la doctrina errónea. Y por todos los que nunca vieron mi rostro en la carne. Aquellos en Colosas y la Odisea que no conocieron personalmente a Pablo, con muchos otros en las iglesias, fue debido a que él no estableció estas iglesias particulares en Colosas y la Odisea. Para que sean confortados sus corazones. No corresponde al órgano físico, sino más bien al asiento hipotético de las emociones, en efecto el alma y el espíritu. Y para que unidos en amor, declara la única manera en la cual se puede obtener la unidad verdadera. alcancen todas las riquezas de pleno entendimiento. La idea es que entendamos la verdad de todas las cosas en cuanto a la palabra de Dios, A fin de conocer el misterio de Dios el Padre, que es Cristo, presenta a Cristo como aquel misterio. en el cual Cristo están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. indica una refutación directa a los gnósticos, que afirmaron de otra manera. Los gnósticos humanizaron a Cristo más de la cuenta y se deificaron. Padre, venimos ante ti en el nombre de tu Hijo Jesús. Ayúdanos hoy, mientras presentamos el pan de vida y lo compartimos con tu pueblo. Toma la palabra y llévala a su corazón para que ellos puedan tener el entendimiento de la gran verdad y verdades que se nos presentan aquí en este capítulo. Y te damos toda la alabanza y toda la gloria, y todos decimos amén y amén. En esta primera parte del primer versículo de este capítulo 2, Pablo usa la palabra conflicto, y es una palabra muy extraña. Es de donde obtenemos nuestra palabra agonía. Y la idea que Pablo está presentando aquí, él dijo, tengo un gran conflicto, significa que él sabía del hecho de la falsa enseñanza que estaba llegando a las iglesias allá. Y eso lo contristó a él. Y siendo él el perito arquitecto de la iglesia que Dios lo había levantado a ser, había una carga, no solamente por las iglesias de las que él era responsable personalmente, pero también aquellas iglesias en Colosas y la Odisea que nunca había visitado, no lo conocían a él. Él no fundó esas iglesias, fueron comenzadas por Epafras, que lo más probable fue salvo bajo el ministerio de Pablo en Éfeso, y fue llamado a predicar y regresó a esta parte del mundo y comenzó a establecer la obra de Dios. En esta declaración de Pablo, esta agonía que él tenía en oración buscándolo a él, nos muestra la carga que el ministro del Evangelio debe tener por la obra de Dios y también por las ovejas, por aquellos en el reino. Yo no sé, muchos de ustedes, no los conozco personalmente, a muchos de ustedes sí, pero a muchos de ustedes no. No sé dónde viven, no sé qué tipo de trabajo tal vez tengan, especialmente por televisión. Pero si ustedes son parte de la iglesia, que son parte del centro familiar de adoración, ya sea que vivan aquí en Baton Rouge o sintonicen por televisión, tenemos una carga por ustedes. Queremos verlos desarrollar. Queremos y deseamos verlos arraigados en la palabra de Dios, para que su fe no sea turbada cuando la falsa enseñanza, como lo que estuvo entrando en esas iglesias, o un falso camino u otro Jesús u otro evangelio que siempre se está presentando a la iglesia, que ustedes no caigan a eso y sean engañados y que pierdan su caminar. Miren, yo he mencionado esto desde hace años, desde hace tiempo, cuando comenzamos esta serie. No recuerdo exactamente el tiempo, pero
hace varios años, cuando la enseñanza llamada la Revolución de la Gracia comenzó a entrar por la iglesia, aquel joven de Singapur, él comenzó a enseñar que porque Cristo ya había pagado el precio del pecado, que nosotros jamás debemos pedir perdón si le fallamos a Dios. Que pedirle a Él perdón, de hecho, es un insulto al precio que Él pagó, etcétera, etcétera. Y comenzó a agarrar auge, y tratamos con ese tema en programas y mensajes, porque es una mentira. Es una mentira. Es falsa doctrina, es herejía. Y realmente lo que promueve, y yo no creo que ese individuo o esas personas que comenzaron esto, no creo que ellos lo entendieron así o lo vieron de esa forma, pero realmente lo que estaba promoviendo era la habilidad de vivir cualquier estilo de vida que usted quiera vivir. Y yo recuerdo que cuando en uno de los servicios aquí un domingo por la mañana tratamos con eso, yo no lo sabía, pero habían personas aquí en la iglesia que yo no lo sabía hasta después del servicio, pero que ellos estaban ya muy sumergidos en eso. Y ellos se airaron, se enojaron conmigo, se enojaron con nuestra posición, y con el tiempo ellos dejaron de asistir. Y les dije todo eso para decirles esto. Miren, es una cosa enojarse por algo e irse a otra iglesia, pero la realidad era que esta gente literalmente ya no están viviendo para Dios el día de hoy. Completamente han perdido su caminar y han regresado al mundo. Ahora, como pastor, aunque yo no era tan cercano con ellos, así como Pablo sufría, yo sufrí, me dolió, porque no era un dolor personal. Sin embargo, es un dolor porque yo sé que ellos perdieron su alma. Ellos se han apartado de Dios. Y a menos que ellos tengan un encuentro con el Señor una vez más, el resultado final de su fracaso, de su caída, va a ser la condenación eterna. Y como ministro del Evangelio, no podemos forzar a la gente a creer bien. Sin embargo, sí podemos compartir la verdad. Y eso es lo que debemos hacer. Y nosotros nos contristamos, queremos lo mejor para todo y cada uno de ustedes. Queremos verlos caminando y andando en la victoria en todo aspecto de su vida. Y el punto que quiero hacer es que como ministro del Evangelio, es mi trabajo, el trabajo de estos hombres y de todos estos pastores, no solo escuchar del Señor en cuanto a lo que tiene que ver o con lo que debemos enseñar y predicar, cada vez que tenemos la oportunidad de pararnos sobre esta plataforma, sino que también debemos estar al tanto de lo que está pasando en la iglesia. Debemos estar al tanto y ser conscientes de lo que suena como Jesús o se ve como Jesús, pero es otro Jesús, otro evangelio, otro espíritu. Nunca debemos dejar de pararnos firmes y proclamar la verdad, aun si hace que la gente se sienta incómoda. Así que Pablo agonizaba en oración porque él sabía que el resultado final de esto, y principalmente está tratando con el gnosticismo, aunque habían otros problemas como el ascetismo y el legalismo, pero el problema principal que estaba entrando por la iglesia o a la iglesia en Colosas y Laodicea era la enseñanza del gnosticismo, de una revelación superior. Estos hombres que dicen que toda materia era mala y que decían ellos que, negaban la deidad del Señor Jesucristo. Ellos le ponían una prima mucho más grande a los ángeles de lo que lo hacían con el Señor Jesucristo. Y miren, cuando ustedes dejan la verdad de la palabra de Dios, su enseñanza no solo es herética, sino que termina siendo ridícula, porque
una de las fuertes promociones de sus enseñanzas era que había jerarquía de ángeles. Y ya se los he mencionado antes, que usted no podía ir al Señor, no podía ir a Dios, sino que tenía que decirle al ángel número 1 que se iba al ángel número 2, que le pasaba el mensaje al ángel número 3, que le pasaba ese mensaje al ángel número 4, y con el tiempo, en algún punto del futuro, llegaría al cielo, y entonces él sabía que esto era destructivo. Y obviamente algunos individuos estaban siendo seducidos por esto. Él se le había hecho conocer la situación y por eso lo escribió. Ahora debemos entender que en la falsa doctrina es comparada a la levadura, también es comparada a la mujer mala, la mujer extraña, es comparada a la sensualidad. Toda falsa doctrina tiene alguna atracción en ella, algo que atrae a las cosas que hay en el corazón de los creyentes que aún no se han entregado. Hay cosas en su corazón, en su vida, y puede ver usted en la palabra de fe la razón por qué, comenzando con el final de los 70s, de hecho a mediados de los 70s comenzó a agarrar auge, por decirlo así. Recuerdo que estaba yo en el Instituto Bíblico y la enseñanza de la fe comenzó, habían charlas en las clases, se debatían, y luego el boom fue a principios de los 80s y realmente se esparció, y el énfasis y el enfoque terminó enfocándose en el dinero y la ganancia material. Entonces algunos tal vez se preguntan, ¿por qué estas personas lo siguen? Bueno, porque hay un espíritu de avaricia allí. Hay algo en su corazón porque quieren dinero, y el dinero se convierte en el principio o el medio principal de su vivir para el Señor, tratando de adquirir cosas. Entonces, cuando comienza a entrar, uno se ciega, y Pablo vio todo esto y él sabía que él tenía que decir algo. No es placentero pararse, especialmente ahora, cuando uno está predicando como nosotros por televisión. El mensaje sale por todo el mundo. Y bueno, nosotros no lo compartimos con ustedes, pero durante las semanas antes de llegar a las elecciones, los mensajes que yo prediqué, recibí mucho correo de odio. No estoy exagerando. Yo fui maldecido, me llamaron todo tipo de insulto posible, vulgaridades sobre vulgaridades, y bueno, fue algo horrible. Fue durante un par de semanas, estuvo muy fuerte en cuanto a la hostilidad, pero yo no cambié ni cambiaría nada. Porque la verdad es verdad. Y no es mi trabajo, no es el trabajo de Dave o del doctor Dupree o de papá. No es nuestro trabajo tener o pedir favor para con ustedes. Les amamos lo suficiente como para decirles la verdad. El ministerio no es una competencia de popularidad. No es simplemente de hacer algo, una tarea. Si usted tiene una carga por las almas, es como o se iguala a un pastor. Y en Juan capítulo 10 nosotros vemos que se menciona al asalariado, ese pastor que verdaderamente no le interesan las ovejas, solamente le interesa cómo él puede recibir beneficio, cuánto él puede beneficiarse. Pero Pablo dijo una vez: soy yo vuestro enemigo porque les digo la verdad. La verdad, sí. No, ese es un amigo. Sí, absolutamente. Y miren, había agonía de parte de Pablo buscando al Señor, y en el Espíritu. La idea es que en la oración él agonizaba por este problema. ¿Cómo puedo tratar con esto? ¿Qué es lo que puedo decirle a ellos? ¿Cómo puedo yo contrarrestar estos gnósticos que traen sus mentiras a la iglesia? Tenía que
tratarse. Sabe, pastor, cuando la enseñanza falsa empieza a entrar a la iglesia, normalmente comienza con la verdad y después empiezan a añadirle cosas que suenan como que está mejorándolo, porque a través de los años he descubierto que la mejor manera que tiene el enemigo de destruir cualquier verdadero mover de Dios es llegando desde adentro, no de afuera. Porque si alguien está afuera y le ataca a uno, eso es obvio. Sí. Así que entran como su mejor amigo, se parecen a usted, suenan como usted, enseñan como usted, tienen la misma verdad, pero entonces empiezan a añadirle, empiezan a quitarle. Y la persona común no se toma el tiempo de encontrar la verdad por sí mismos. Por eso es que hay tantos que pueden ser atrapados en eso. Sí, demasiada gente en la iglesia toma la actitud de que no necesito estudiar, solo díganme qué creer. Así es. Pero usted tiene que conocer la verdad por usted mismo. Versículo 2, para que sean confortados sus corazones unidos con el amor y alcancen todas las riquezas del pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre, que es Cristo. Miren, mucho se ha dicho en este versículo. Quiero ver primeramente en la parte del versículo que dice todas las riquezas, para que sean confortados sus corazones. Dicen todas las riquezas. Lo que Pablo está diciendo aquí es que el Espíritu Santo quiere que ustedes tengan el entendimiento pleno, el conocimiento y la sabiduría de la palabra de Dios, aún al punto que Él es el maestro. Él les ayudará, Él los fortalecerá. Si ustedes hacen el esfuerzo de apartar un tiempo para estudiar la palabra de Dios por sí mismos y pedirle al Espíritu Santo su ayuda, Él les ayudará. Él quiere que ustedes tengan un entendimiento correcto de la palabra de Dios y la seguridad de que usted sepa. Miren, yo no estoy perturbado por muchas de las cosas que entran a la iglesia porque yo tengo una seguridad. Yo sé cuál es la verdad. La verdad es Cristo y Él crucificado, y no hay nada más. Y cualquier otra cosa que sea verdad fluye de eso. Ese es el fundamento. Como yo he escuchado a papá decir muchas veces, si usted se equivoca con la cruz, se equivocará con la Biblia. Usted no puede, si usted se equivoca, o más bien si usted entiende la cruz, entonces entenderá la Biblia. Sin un entendimiento correcto de quién es Jesús, de lo que Él hizo y del por qué Él lo hizo, usted no puede comprender o interpretar correctamente la palabra de Dios. Pero cuando tenemos este entendimiento correcto, Él dijo que trae riquezas. Ahora dense cuenta de la terminología aquí del apóstol. Él está diciendo, y también él está comenzando ahora a hacer una reprensión con todo el peso contra los gnósticos, porque en esencia Él les dice, ellos les prometen a ustedes conocimiento y entendimiento, pero no les están dando el entendimiento, los están desviando. Y lo que ustedes van a cegar de esa enseñanza no es el desarrollo de su alma, no es la madurez en las cosas de Dios, sino que van a quedar náufragos. Pero si ustedes se afirman a la verdad que ustedes han recibido, y ustedes saben que es verdad porque su vida fue transformada, Él les está diciendo que el entendimiento apropiado entonces produce riquezas. Y no estamos hablando aquí de cosas materiales, estamos hablando de las riquezas del nuevo pacto. Todos los beneficios que el Señor Jesús pagó en su vida y en su sacrificio en la cruz del Calvario para que pudiéramos tener nosotros. Las riquezas en Cristo están mucho más allá de nuestra inteligencia. Son eternas. Absolutamente, sí, son eternos. Trata con nuestra justificación, nuestra santificación, nuestra vida para Dios, nuestro gozo, nuestra paz, todo aspecto en nuestro caminar, en nuestra vida para con Dios, y
tenemos un entendimiento correcto, tendremos la seguridad de ese entendimiento y luego el Espíritu Santo se asegurará Así de es. que salga fruto de allí. Va a haber crecimiento en su corazón y en su vida. Y luego dice, para el reconocimiento del misterio de Dios, y ese misterio es el Señor Jesucristo. El plan de Dios, Dios en su sabiduría, enviando a su Hijo para nacer de una virgen, para vivir una vida perfecta, para tomar sobre sí mismo en la cruz del Calvario la pena que nosotros todos merecíamos, y para entender que todo esto fue decidido en los altos concilios del cielo antes que el mundo fuese formado. Esa es la sabiduría y la hermosura del Señor. Luego dice en este versículo 3, y cada versículo de aquí en adelante, Él está sobre edificando. Bueno, permítame decirlo de esta manera. Pablo, esto es lo que yo puedo ver en los escritos de Pablo. Al estudiar las epístolas de Pablo, es como un abogado que está preparándose para un caso. Y al prepararse para ese caso, él escribe lo que es llamado un resumen, y ese resumen para la corte viene a delinear toda la premisa de su caso, los puntos que él está tratando de hacer, y eso es lo que Pablo hace. Él presenta la verdad sobre verdad y él establece un fundamento al atacar a esta falsa enseñanza y estos falsos maestros. Él no solo como yo con esta escopeta de doble barril, no, él edifica capa sobre capa sobre capa, estableciendo el argumento de que con un corazón abierto que no se puede refutar, él viene en contra de esta falsa enseñanza, y él lo dice en este versículo, en este tercer versículo, en el cual están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Y la nota, como se las leímos, miren, permítanme leerles aquí el comentario de papá y también lo que Kenneth Wuest dijo en esta parte del tercer versículo, que en él están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Dice, indica una refutación directa a los gnósticos que afirmaban de otra manera, o por lo contrario. En otras palabras, lo que ellos estaban diciendo es que los tesoros de sabiduría y conocimiento no estaban en Jesucristo. En esencia, ellos decían que esos tesoros están en nosotros. Y si ustedes vienen bajo nosotros, entonces con el tiempo ustedes llegarán a nuestro nivel y podrán tener una sabiduría y un conocimiento que ustedes jamás pensaron tener. Y esa es una mentira. Eso atrae al orgullo del hombre. Eso atrae a la vanidad del hombre. Dice que presenta una refutación a los gnósticos que afirmaban de lo contrario. La fuerza de este pasaje es que todos y no meramente algunos de los tesoros de sabiduría y de conocimiento están contenidos en Cristo. Por lo tanto, la búsqueda la búsqueda fuera de Él está comprometida o está condenada al fracaso. Wuest dice que están escondidos de cierta manera, no solo en Cristo. Por lo tanto, no están en la superficie, sino que deben ser buscados con gran esfuerzo, así como el hombre busca esos tesoros escondidos. No son asuntos de observancias externas como los falsos maestros habían dicho, sino que deben ser tomados por una meditación profunda y una contemplación. ¿Qué fue lo que dijo Jesús en su sermón del monte? Que los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Lo que Pablo está diciendo aquí a todos nosotros y a los que estaban en Colosas y la Odisea era que nosotros debemos buscar esta sabiduría y conocimiento. Tal vez hay porciones escondidas durante un tiempo, pero el Espíritu Santo se encargará de que lo veamos y comenzamos a buscarlo a Él y a pedirle su ayuda, y Él así comenzará a abrir la palabra de Dios y comenzará a iluminarnos con ese conocimiento y entendimiento. Así que, en esencia, este libro que llamamos la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, contiene
todos los tesoros que Dios tiene para la humanidad. Así Cada problema que plaga al corazón humano tiene una respuesta en este libro. Cada senda o camino que el Señor quiere, por el que nos quiere guiar, es una senda o camino arraigado en este libro. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Estaba leyendo, no en este estudio, pero creo que fue en el comentario de Génesis recientemente, y papá estaba haciendo una declaración y no recuerdo el versículo, pero él estaba hablando de cómo es que su conocimiento de la palabra de Dios, mientras que él estuviera estudiando la palabra de Dios, aún hay cosas que el Espíritu Santo le revela a él, que él jamás vio antes. Sabe, pastor, usted lo citó, Juan 6:36. Pero si volvemos al versículo 31, 8:31 dice que si continuamos o si continúan en mis palabras, entonces son mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y ese es el problema, la gente lo lee una vez y piensan que ya lo entendieron, tal vez 2 o 3 veces, no necesito leerlo más, ya lo leí. Pero cada vez que nosotros leemos la palabra, hay verdades que resaltan. Y es como usted estaba hablando acerca de su papá. No importa cuántas licenciaturas tenga una persona. Cada vez que yo me siento y yo veo la palabra de Dios y yo leo y estudio y devoro la palabra de Dios, hay cosas que yo me siento y digo, ¿cómo es que me perdí eso? Él me lo revela, y si la persona estudia y se convierte en un verdadero estudiante de la palabra, no tiene que ir a la universidad. Usted está aquí sentado, usted no tiene un doctorado ni una maestría, pero tiene más conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque usted devora la palabra de Dios y el Espíritu Santo le da vida. La Biblia es la revelación de Jesucristo. Así es. Mientras más conozca de Jesús, mejor su vida será. Miren, lo vi hace un par de meses y luego lo volví a ver. Vi un videoclip hace 2 días en YouTube. R.T. Kendall, él es un gran erudito bíblico. Él está en sus 90s. Sí, parece que sí. Ya falleció. No he escuchado nada bien. Bueno, de cualquier manera, él es un bautista muy bien conocido, ¿verdad? Sí. Sí, y bueno, yo estaba familiarizado con él, pero a distancia. Y él ya es un anciano, y yo lo vi a él siendo entrevistado. Y él dijo que el entrevistador le dijo, usted ahora ya está en lo último de su vida, pero viendo hacia atrás en su vida, ¿qué es lo que el anciano R.T. Kendall le diría al joven R.T. Kendall? Y él se quedó sentado ahí un momento, y luego él se quedó ahí nada más, y después se inclinó y dijo, yo tengo muchos títulos, tengo mucha educación, pero si yo pudiera regresar y decirle a la versión más joven de mí algo, yo le diría a él, no vayas al seminario, no vayas al instituto bíblico, lee tu Biblia y ora. Lee tu Biblia y ora. Él lo dijo 3 veces, lee tu Biblia y ora. Esa es la fuente de vida, y él la había hallado, la palabra de Dios. El mismo Espíritu Santo que inspiró a los hombres a escribir este libro se sentará con cada creyente y les iluminará esta palabra. Sí, así es. Es como
es como que, mire, usted leyó algo una y otra vez, lo entiende, cree que usted sabe qué es lo que significa, pero de repente lo está leyendo otra vez. Y es como que en su espíritu, el Espíritu Santo ilumina algo y usted está sentado ahí y dice, yo nunca había visto eso. Yo jamás lo había visto antes. Y ¿cómo fue que me perdí eso? Sin embargo, así es como nosotros somos. Entonces, Pablo aquí, él está recordándoles que no cayeran por la mentira de estos gnósticos. Ellos no tenían entendimiento. Ellos no tienen tesoro que ofrecerles. Todo lo que pueden darles es quebranto y naufragios. ¿Por qué? Porque lo que están enseñando es una mentira. Y luego dice, y esto digo, versículo 4, para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Bueno, miren, veamos esto, es un versículo poderoso. Dice, y esto digo. Ahora, él está señalando y dirigiendo sus comentarios hacia estos falsos maestros, estos gnósticos. En otras palabras, él no iba a permitir que el error continuara. Él iba a levantarse y a señalar la mentira que estaban promoviendo. Y él dijo, para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Ese engaño, esa palabra engañe, es una palabra poderosa, significa seducir, significa engañar, significa enlazar, significa dirigir o desviar. Y escuchen esto, miren, el tomar a alguien como por carnada. En otras palabras, él está diciendo que estos falsos maestros, estos gnósticos, están atrayéndolos, están lanzando carnadas y ustedes están cayendo por ello, redonditos, creyéndolo, y lo que están haciendo es enlazarlos y metiéndolos más y más profundo bajo su red de mentiras. Y ellos utilizaban, bueno, miren, cuando la falsa enseñanza se presenta, siempre es una expresión muy atractiva, con denuedo, grandes palabras, y los gnósticos estaban utilizando palabras como revelación, conocimiento, sabiduría, entendimiento, tratando de decir que pueden elevarse a un nivel más alto si ustedes se unen a nosotros, como algunos de la palabra de fe en años pasados. Yo escuché esta declaración: ustedes no pueden encontrar esto en la Biblia, solo lo pueden recibir por una revelación alta como la mía. Y bueno, si no está en la Biblia, no es una revelación del cielo. Amén. Esta es la revelación de Dios, aquí está. Entonces, estas palabras tan atractivas son frases o persuasión o cosas que vienen a enlazar al que lo escucha. Tengan mucho cuidado cuando los predicadores los elogian a ustedes. Algunos me están viendo y dicen, ¿cómo? Sí, tengan mucho cuidado cuando los predicadores los elogian a ustedes, porque la mayoría de las veces están buscando dos cosas: su cartera y controlarlos. Su cartera y controlarlos. Miren, los falsos maestros utilizan, y miren, saben, usted no está siendo usado allá como usted puede ser. Sus dones y talentos no están siendo apreciados donde usted está. Eso es un elogio y es una mentira. Usted está donde se supone que debe estar. Y permítanme ayudarles. Si ustedes tienen ese don tan grande, ¿no creen ustedes que saldría a la superficie? Nosotros nos damos cuenta, nosotros vemos, y cuando vemos a gente, a individuos, podemos ver que están creciendo y decimos, bueno, vamos a pedirle a esa persona que haga algo. Por ejemplo, alguien, esto fue hace unos años, y vinieron, se me acercaron, nunca lo había visto antes, esposo, marido y mujer, un domingo en la mañana, y me dijeron, Dios nos ha traído a esta iglesia. Sí, esto fue maravilloso, el servicio fue precioso y no habíamos sentido esto, y seguían diciendo una y otra cosa, y luego dijeron, entonces aquí estamos, ¿qué quiere que hagamos? Yo le dije, bueno, vengan a la iglesia.
Y ellos dijeron, ¿cómo? Sí, pero ¿qué quiere que nosotros hagamos? Yo les dije, bueno, vengan a la iglesia. No está entendiendo. Estamos aquí para trabajar. Sí, su trabajo es venir a la iglesia. Oh, pero tenemos regalos. Y yo le dije, bueno, yo no sé eso, o dones mejor. Vengan a la iglesia, sean fieles. Y yo les dije, si hay algo allí, va a llegar el tiempo, va a salir a la superficie y los vamos a usar. Y nunca regresaron. No regresaron después de eso. No. Usted tiene que tener cuidado. Entonces Pablo estaba recordándoles, les estaba diciendo a los colosenses y a los de la Odisea, no se crean esas palabras persuasivas. No crean, la idea entera de ser engañado, y la idea entera es de que en Proverbios, el Espíritu Santo en el libro de Proverbios compara la falsa enseñanza a una mujer de la noche. Es seductivo. Elogian y hablan palabras de elogio y inflan el orgullo y bueno, en esencia lo que la falsa doctrina hace, literalmente seduce a una persona. Es como que caen bajo un hechizo hipnótico. Es casi como que están bajo la influencia de drogas, porque se hacen esa falsa enseñanza, se mete a su espíritu y se terminan siendo seducidos. Por eso es que cuando llamamos falsa doctrina, la llamamos el espíritu Jezabel, la reina perversa. Era una mujer hermosa. Ella sedujo a los hombres de Israel para servirle a falsos dioses y adorar a esas deidades paganas. Entonces eso es lo que hace. Seduce cuando los trae casi como si estuvieran en un trance, y quedan completamente seducidos por ello, y Él les está advirtiendo y Él está llamándoles la atención. No caigan bajo estas palabras persuasivas. Ustedes deben orar regularmente. Señor, mantén mi mente pura, mantén mi corazón puro. Ayúdeme a no ser seducido por aquello que suena bien y que se ve bien, pero que no sea bueno. Entonces él dice aquí, no dejen que los engañen con estas palabras persuasivas. Versículo 5, pues aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante con el espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. En esta declaración, estoy con vosotros mirando vuestro orden y firmeza, Pablo, como muchas veces se regresa a utilizar metáforas que son de la fuerza militar. Este es un término militar cuando dice veo o mirando vuestro orden, y literalmente significa guardando su posición. La idea es que él está reconociendo a aquellos en la iglesia en Colosas que aunque ellos escucharon esta falsa enseñanza y se les presentó a ellos, ellos no cayeron bajo ella, sino que ellos guardaron su posición como un ejército que guarda la posición en medio de la batalla y no huye ni tampoco retrocede, sino que ellos mantuvieron la posición ahí, y es lo que Él quiere de nosotros. Cuando este ataque de falsa enseñanza llegue, que haya suficiente de la verdad de la palabra de Dios en su corazón, que aunque otros estén huyendo, corriendo tras las falsas enseñanzas, que usted retenga su posición, porque usted está en el ejército de Dios. Luego dice, en la firmeza de vuestra fe en Cristo. Una vez más, ese es una metáfora militar. Se refiere a buena disciplina, firmeza. Y la idea entera, una vez más, la idea es que esta falsa enseñanza llegó a ellos, sin embargo había suficiente de la verdad en ellos que no cayeron o no fueron engañados ni creyeron eso. Versículo 6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. La clave en ese versículo es andar. La palabra andar tiene que ver con nuestra vida y nuestro vivir.
nuestra conducta. Un verdadero creyente nacido de nuevo tiene evidencias. El mundo sabe que hay algo diferente en él. Si el evangelio que usted cree no transforma su caminar, su vida, entonces no tiene evangelio. Lo que usted tiene es un falso evangelio. El verdadero evangelio de Jesucristo transforma vidas, y Pablo les está recordando: miren su vida. Ustedes, colosenses, miren su vida. Están creciendo, madurando. No crean estas mentiras por acá. Vean lo que ustedes tienen, vean de dónde han salido, vean lo que ustedes eran antes de que la verdad del evangelio llegara a ustedes. Y esta idea de andar, como les dije, tiene que ver con nuestra vida diaria, con nuestra vida en abundancia, y la idea es que Dios desea que cada uno de sus hijos anden en victoria, que anden en una vida en abundancia. Pero quiero ayudarles con algo. Al ver la iglesia, vemos a creyentes que están caminando en fe y que están viviendo su vida, pero también vemos a cristianos que no están viviendo en victoria, están luchando. Pero, y bueno, hay un punto interesante que quiero hacer aquí. El cristiano victorioso, veamos al cristiano victorioso y luego veamos al cristiano derrotado. Ese cristiano que por causa de la falsa enseñanza o porque no entiende algo o lo que sea, no están caminando en la victoria en su vida. Pero el cristiano que fracasa es tanto un cristiano como el cristiano victorioso. ¿Entienden eso? ¿Entienden lo que les estoy diciendo? Algunos me están viendo un poco extraño. Quiero volvérselos a decir. El cristiano que falla aún es un cristiano. Él aún es tanto un cristiano como el cristiano victorioso, porque solamente hay un tipo de cristianos. Usted o es salvo o no es salvo. ¿Aló? Así es. Estaba leyendo en Génesis capítulo 20 el día de hoy, versículo 7. Y el capítulo 20 de Génesis es otro capítulo de fracaso en la vida de Abraham. Unos años antes, usted conoce la historia, él había descendido de Egipto y había mentido sobre Sara. Años habían pasado. Isaac ya casi estaba en camino, el nacimiento sería como en un año. Y en Génesis 20 dice que Abraham viajó hacia el sur. Dice lo mismo anteriormente cuando él fue para allá. Él fue a un lugar donde Dios no quería que estuviera. Y la Biblia dice que él llegó a la tierra de Ger, que era un reino filisteo, que era propiedad del rey Abimelech. No es un nombre, es un título. Eso es lo que llamaban a los reyes, Abimelech. Y aquí está el hombre de Dios. Él había visto a Dios moverse. Él vio a Dios traer a Lot, sacar a Lot de Sodoma y Gomorra. Vio a Dios destruir a Sodoma y Gomorra. Poco antes del capítulo 20, Dios desciende del cielo con 2 ángeles y visita a Abraham. Y cenaron juntos. Y tuvieron una conversación. Y él entretuvo al Señor. Y él tiene favor y Dios lo bendice. Así que él estaba viendo todo eso. Sin embargo, un pecado antiguo es un pecado fácil. Y él desciende a Gerar y él le dice a Sara: hey, tal vez me pueden matar si se enteran de que eres mi mujer. Así que miente y diles que somos hermano y hermana, mismo pecado. Pero fue aún peor, porque fue aún peor pecado que cuando fue a Egipto, porque él tenía más revelación para esas alturas. Y en segundo lugar, esto fue un intento satánico de contaminar
el linaje mesiánico. Fue un pecado mucho más horrible de lo que se dan cuenta. Y Dios tuvo que literalmente darle a Abimelech un sueño para detener todo. Pero el punto que quiero hacer es que en ese versículo 7, ahora aquí está el hombre de Dios, él está mintiendo. No solo está mintiendo, sino que él hizo que Sara entrara en su mentira. Y aparte de que hizo que ella entrara a su mentira trajo la ira de Dios sobre la casa de Abimelech porque el vientre de sus mujeres se cerró. Y aún así, entonces él ha fallado, ¿cierto? ¿Están conmigo? ¿Me entienden? El punto que quiero hacer es este. Lean ese versículo 7. Dios habla y le dice de Abraham: él es mi profeta. Él fue tanto un profeta antes del fracaso como lo fue durante el fracaso y después del fracaso. El punto es que los dones y el llamado de Dios son irrevocables, pero en segundo lugar es que no hay ciudadanos de segunda clase en el reino de Dios. Abraham estaba aprendiendo fe, el camino de la fe. Nuestro caminar con Dios es un camino y van a haber fracasos. Van a haber tiempos en los que usted no va a hacer lo correcto, pero no permita que la condenación lo castigue a usted. No permita que el diablo le diga a usted que no sirve para nada, no es nada bueno. Usted es un cristiano aún, arrepiéntase, levántese y siga avanzando hacia la marca del alto llamamiento en Cristo Jesús. Un último versículo y con esto terminaremos. Versículo 7, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis aprendido, creciendo en ella con acción de gracias. Este es un versículo poderoso. Arraigados y sobreedificados en él tiene que ver con el fundamento. El fundamento del cristianismo es Cristo y el crucificado. Ese es el fundamento en el que sobreedificamos en él. Todo se trata de Jesucristo. Sobreedificados es una declaración poderosa, esas dos palabras, porque la idea de esas dos palabras es que, nos habla de acciones continuas. En otras palabras, el edificio no ha terminado. Dios aún está trabajando en nosotros. Él aún está haciendo algo de nosotros. Establecidos en la fe significa que la doctrina cristiana, la doctrina correcta cristiana, nosotros como pastores en esta iglesia jamás dejaremos de predicar y de enseñar doctrina bíblica correcta. La doctrina no es mala, la doctrina es buena. La palabra establecida se refiere a poner nuestras raíces en la obra consumada de Cristo, tal como se nos ha enseñado. Todo el propósito de nuestro ministerio en SBN y en el Centro Familiar de Adoración es que, ya sea que ustedes estén en el santuario o los que nos estén viendo en este momento allí, nosotros queremos enseñarles la verdad de la palabra de Dios. Y yo voy a cerrar con esto. Si usted es nuevo en SBN, si sigue sintonizando, si usted sigue sintonizando, la verdad lo libertará. Denle al Señor palmas de alabanza, por favor. Y luego, una última declaración. Él dijo: con acción de gracias. Debemos vivir una vida constante de acción de gracias ante el Señor, dándole gracias por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Si realmente entienden el precio que fue pagado por su salvación, y si ustedes realmente entienden cómo no somos merecedores, pero tenemos todo lo que tenemos por causa de la gracia de Dios, debería haber un corazón de gratitud continuamente fluyendo desde usted. Despiértese dándole gracias. Dele gracias durante el día. Cuando usted se acuesta en la noche, antes de que sus ojos se cierren y duerma, ya sea a voz alta o en su espíritu: Señor, te doy gracias. Te doy gracias porque soy salvo. Gracias porque tú me has guardado. Yo pudiera estar muerto, pero tú me has guardado el día de hoy. Estoy agradecido por la casa en la que vivo. Todo lo que tengo, Señor, tú me lo has dado.
Y si aprendemos a ser agradecidos, no vamos a tener el problema más grande de opresión y depresión. Si pueden aprender a tener un corazón de gratitud, puestos de pie, por favor. Padre, venimos ante ti en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Y Señor, te damos gracias por tu palabra. Pedimos que lo que hemos presentado haya sido bendición para este pueblo tuyo. Señor, cuida de nuestro pueblo el día de hoy. Mantén tu mano sobre ellos y bendícelos en su entrada y bendícelos en su salida. En el nombre de Jesús, amén. Dense la vuelta y despídanse, por favor.